Ok, muchachos, ya regresamos nuevamente. Voy a compartir mi pantalla. Ok, muchachos, estamos viendo la metrología industrial y se divide en seis etapas. Ok, se divide en metrología dimensional, metrología de masa, metrología de volumen, metrología de temperatura, metrología de presión y en metrología eléctrica. Ok, ahorita vamos a ver cada una de estas. Por ejemplo, la metrología dimensional incluye la medición de todas aquellas propiedades que se determinan mediante la unidad de longitud, como por ejemplo distancia, posición, diámetro, redondez, planitud, rugosidad, etc. La longitud es una de las 7 magnitudes base del Sistema Internacional de Unidades, que es el SI. ¿Ok? Esta especialidad es de gran importancia en la industria en general, pero muy especialmente en la manufactura, pues las dimensiones y la geometría de los componentes de un producto son características esenciales del mismo, ya que entre otras razones, la producción de los diversos componentes debe ser dimensionalmente homogénea, de tal suerte que estos sean intercambiables aun cuando sean fabricados en distintas máquinas, en distintas plantas, en distintas empresas e incluso en distintos países. ¿Ok? Entonces, por eso que es por eso, es por eso que cada maquiladora, cada industria pone especial atención en la manera en que fabrica sus productos, ¿va? Y en todas las cuestiones de calidad. ¿Por qué son importantes las cuestiones de calidad? Por ejemplo, en las dimensiones. ¿Por qué creen que sean importantes, muchachos? ¿En qué, profe? Disculpe, no capté bien el último. ¿Por qué creen que sea importante las dimensiones en las piezas que fabricamos pues, en los trabajos? Pero ya como un producto final o como... Sí, sí, ya como producto final. Ah, pues desde para el traslado del producto, la presentación, etcétera. Ajá, ok. Entonces, si, por ejemplo, si fabricamos, no sé, un lápiz, y ese lápiz debe tener una altura de 2 pulgadas, por ejemplo. Pero resulta que en mi proceso falló el equipo de medición que me daba la altura y ahora ya no mide 2 pulgadas, dos, mide 3 pulgadas, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al final?
¿Qué creen que eso nos puede llegar a ocasionar? Pues sí, va a afectar porque para empezar el contenedor donde van a colocar los lápices, pues ya no va a caber. ¿Ok? Ya, ya sería ajustarlo o no sé si ya se pasa a scrap. Ok, muy bien. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con mi dimensión, por ejemplo, voy a tener problemas de empaque, voy a tener problemas de scrap, y supongamos que se la mando al cliente las 3 pulgadas y mi cliente me dice, no, pues yo no te pedí de 3, te pedí de 2, yo no lo quiero. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues por eso la importancia de, de las dimensiones, ¿verdad? Porque debemos de cumplir con ciertas dimensiones. Entonces, también, por ejemplo, en los carros, si yo hago una carrocería más ancha de donde va a ensamblarse, básicamente no va a quedar, ¿ah? Es como cuando andamos buscando un topper en el refri, en la alacena y no encontramos la tapa y le queremos poner otra, ¿no? Aquí le muestro en esta, no sé si están viendo mi pantalla, ¿se pueden verla? Son imágenes de algunos equipos de algunos instrumentos básicos de medición. Por ejemplo, este de aquí en el recuadro azul es un vernier. Estos de acá son indicadores digitales. Tenemos aquí, yo creo que la más popular, que es la regla. Y este de aquí, que tiene como una U, es un micrómetro. ¿Sí? Es un micrómetro. ¿Ya habían visto algunos de estos? Sí, algunos. Sí. Sí, ¿Cómo cuáles habían visto? el micrómetro, bueno, la regla es súper común, pero el micrómetro también. Ok, bien. La metrología eléctrica es la que se encarga de estudiar pues, las técnicas de medición que determinan correctamente magnitudes tales como corriente, voltaje, resistencia y potencia. ¿Ok? Las unidades empleadas para medir la corriente es el ampere, para medir el voltaje es el voltio, para medir la resistencia son los ohms y para medir la potencia son los watts. ¿Ok? Y para esto hay un equipo diferente o algunos equipos que tratan de abarcar todo para poder medirlos. ¿Sí? La medición de corriente, esta es una técnica de medición de corriente. Aquí en el recuadro blanco tenemos el amperímetro o ampermetro, cualquiera de los dos. Es más común, se conoce comúnmente más como amperímetro. ¿Sí? Y el método de medida es entre el circuito por el círculo de la corriente a medir. ¿Ok? El amperímetro trae dos puntas y donde tocamos, donde hay corriente y el equipo pues nos va a dar una lectura. ¿Sí? Está sencillo, pero es peligroso. Para la medición de temperatura, dice que la termometría se encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan correctamente las magnitudes relacionadas con el calor. Sí, y para esto hay equipos como los termómetros de vástago, me mencionó, ¿verdad, compañera? Sí, así es, te basta. Ok, también hay termómetros que pues van registrando la lectura en tiempo real, en el momento. Son como los equipos para medir los terremotos que tienen una agujita y que se van moviendo de acuerdo a la vibración. Así es parecido a los de temperatura. Las unidades empleadas son los grados Kelvin o los grados centígrados o los grados Fahrenheit o los grados Rankine. Esos grados no son muy comunes, son los principales son, yo creo que es el centígrado, después el Fahrenheit y después el Kelvin. ¿Ok? Va a depender de dónde se encuentren
de qué unidades se utilicen donde se encuentren trabajando. Esto no lo vamos a aplicar. Ok, dentro de cuando estamos midiendo o cuando estamos tomando alguna lectura, nos vamos a encontrar con con varios errores, ¿va? Siguiente tema es errores, medición y metrología. ¿Cuál es la relación entre estos tres? Y dice que las mediciones repetidas de una magnitud, dada con el mismo método, por el mismo observador e instrumento y en circunstancias similares, no conducen siempre al mismo resultado. Esto es porque cada una de ellas está afectada por un error que depende de los agentes que afectan a la medición, como son el método de medida empleada, el operador, el instrumento o las condiciones del ambiente en que se desarrolla la experiencia. ¿Sí? En cuanto al error por el método de medida empleada, es por ejemplo, normalmente en las industrias ya tienen una instrucciones de trabajo establecidas, ¿va? ¿Para qué son estas instrucciones de trabajo? Para que cualquier persona que llegue a la operación o a la posición realice, realice la actividad de manera igual. ¿Sí? Por ejemplo, hoy puedo tener a Juanito, mañana puedo poner a Pedrito y la idea de la instrucción es que cualquiera pueda realizar la misma actividad, ¿verdad? A lo mejor va a tener un poquito más de destreza uno que otro, pero pues eso es con el paso del tiempo. Entonces, el método de medida empleado, pues también debe de tener su instrucción, debe estar documentado cómo se va a realizar para evitar o disminuir, porque realmente no lo vamos a eliminar, este tipo de error, ¿sí? Por ejemplo, si mi procedimiento dice, tome la pieza y colóquela en posición vertical, ¿no? Y ya el primero lo hizo bien, y luego viene el segundo y lo coloca un poquito chueco, y luego viene el otro y lo coloca hacia la derecha, y luego viene otro y lo coloca hacia la izquierda. Entonces, ese error esa manera de colocar la pieza nos va a generar un error. Error por el método de medida, el método que estamos utilizando. Sí, también entra aquí en lo que es el operador. Por ejemplo, podemos poner un operador chaparrito o podemos poner un operador alto, ¿ya? A lo mejor. Por eso las mesas también están regularizadas. Las mesas de trabajo deben de tener una altura estándar, considerando el tamaño, la altura de las personas en promedio que laboran ahí. Entonces, les decía, puedo tener un operador chaparrito o puedo tener un operador alto. Entonces, a lo mejor el operador alto no está viendo no está teniendo la misma percepción de la lectura que el operador chaparrito, ¿va? O puedo poner alguna persona que usa lentes y alguna persona que no usa lentes, ¿va? Entonces, ese tipo de cosas también nos va a ocasionar un error en la medición, ¿sí? Ahora, el instrumento es otra parte que también nos va a aportar cierto error. Cada instrumento de medición trae un error y viene declarado al momento de que se lo entregan, ¿va? Al momento de que ustedes lo reciben, dice, no, por ejemplo, Vernier con error de medición de más menos 0,005 pulgadas o milímetros, ¿sí? Entonces, ya de ahí, de entrada, el equipo no es que no es exacto, sino que ya viene declarada su error, ¿sí? Y ahora súmenle que el operador no ve bien, y ahora súmenle que el operador, que no lo están colocando en la misma posición por el método de medida. Entonces, ¿se imaginan el error que está absorbiendo todo eso?
Ahora, las condiciones del ambiente en el que desarrolla la experiencia. El claro ejemplo que ponía su compañera, el de los alimentos, no es lo mismo tomar una muestra arriba de los 4 grados, como mencionaba ella, que tomarla a los 4 grados, ¿va? Los resultados van a ser diferentes. Y eso por las condiciones del medio ambiente en el que se encuentra. ¿Sí? Entonces, esos son los errores, esos son los 4 tipos de errores que van a influir, perdón, en cuando al momento de tomar la medición. ¿Les ha tocado alguna experiencia, muchachos, en cuanto a cuando les han tocado, no sé, pesar algo, medir algo? Que digan, es que yo a mí me dio tanto y vino mi compañero y pues no le da lo mismo. ¿Les ha pasado algo similar? Sí, profe, error en las cintas métricas. Ok, ¿y ahí cuál fue el error? Supongo que el operador por la percepción o del equipo. El equipo, había una cinta que no estaba, que se desajustó. Las cintas métricas, ya ves que traen un tope de metal Ujú. en la punta y se había desajustado el brochecito que tenía, por eso había una discrepancia. Ok. ¿Y si les afectó al final? No. No, lo que pasa es que el operador lo hizo bien, el auditor de línea traía una discrepancia con su cinta métrica. La cinta que estaba mal era la del auditor, Sí, la del auditor se había, como que se le desajustó el remache que traía y a la entrada, al inicio. sí, sí, y estabas creando una discrepancia. Como hay un filtro que es, en la planta donde estoy hay un filtro que es de línea y un filtro final, y en el filtro final había, me estaba preguntando que si traíamos igual las medidas y resultó que la discrepancia era en la cinta de él. Ok, entonces el error era el instrumento, ¿va? Sí, Ok. ¿Alguien más que quiere compartir una experiencia? Sí, algo similar, profe. Bueno, es que con las cintas métricas, esos remaches, aunque sean de la misma marca, las cintas, Siempre hay este, diferencia. sí, en una vez nos pasó algo parecido y calculamos un octavo de diferencia usando que digamos, las mismas cintas de siempre, pero y siendo la misma marca, del mismo longitud y todo, marcaban un octavo de diferencia y ya un octavo en una pieza y otra y otra y otra, pues sí, sí Sí afecta. afecta. Sí, es Sí. correcto. Pues ya venden otras cosas para que ya no dependan de la cinta métrica. Hay unas que son tipo láser, no sé si las han visto. Sí, pero también la medición con láser, también hasta cierta distancia es efectivo. Sí, es cierto, Sí, es correcto. si tienes más largo, ya no, ya varía mucho. Es correcto. ¿Alguien más? Mire, por ejemplo, aquí viene un ejemplo de error debido al método de medición. En el ejemplo dice que se ha definido de forma incorrecta el procedimiento de medición y la medición no está siendo tomada desde el cero. Sí, muchas veces los equipos que hacen ceros traen un pequeño error. Si no lo detectamos, entonces como decía su compañero, ¿verdad? Que la cinta métrica tenía una diferencia de un octavo. Entonces ese octavo pues se va arrastrando para el resto de las medidas. Por ejemplo, aquí, debido al operador, la presión de contacto incorrecto debido al operador. Este que están viendo ustedes en la pantalla es un, este, es un vernier. A veces algunos los conocen como pie de rey o caliper. Es análogo.
Es de los más difícil, al menos para mí se me hace un poquito difícil de interpretarlo. Prefiero los digitales. Pero los verniers vienen diseñados para que cualquiera pueda medir, ¿sí? Entonces, la mayoría de los verniers o de los calipers traen esta pequeña ruedita que no sé si alcanzan a discutir a verla en la parte de abajo. Esa es, hasta su nombre lo dice, se llama rodillo para pulgar. Ahí ustedes deben de apoyar el pulgar y empujarlo de esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo presionan de las puntas va a aparecer esto, ¿sí? Y es en ese momento donde entra la corrección para el error de medición, ¿sí? De lo que estamos tomando mal. En este caso, el ejemplo muestra que está mal presionado el caliper, el vernier, y lo que está haciendo es doblar la muestra, ¿sí? Entonces, en lugar de medir 1 pulgada, bueno, a lo mejor mide 0.80. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando fuerza de más. Y ahí sí ya es error humano por mal uso de la herramienta. Por mal uso de la herramienta, es correcto. Y sí pasa. Este dice que es error de paralelaje. Algunos equipos, por ejemplo, el caliper que veíamos anteriormente, vienen graduados de algún lado. Entonces, el paralelaje es esa parte donde las líneas deben de coincidir. Entonces, es donde se toma la lectura. Entonces, si está mal el paralelaje, las líneas no van a coincidir y también nos va a dar un error incorrecto, ¿sí? Normalmente estos equipos, cuando se caen al suelo, reciben un golpe, se mueven, se desajustan, se dañan. ¿Por qué? Porque son muy sensibles. Sus mecanismos son algo delicados. Por ejemplo, aquí, debido al instrumento, dice que los micrómetros incorporan un limitador de presión que permite ejercer la presión adecuada con facilidad de modo uniforme. ¿Sí? Los micrómetros, aquí donde está la flecha roja, es el tornillo de fijación, que es un limitador de presión, ¿sí? Que va a evitar que presionemos de más, ¿sí? Entonces, los micrómetros se toman por esta parte de acá, que es como ustedes lo giran y comienza a tronar, en el trabajo le llaman matraca, pero creo que sí se llama matraca. Pero es esta parte. Entonces, a la correcta manipulación de los equipos de medición también nos va a dar un error. Por condiciones ambientales inadecuadas, por ejemplo, la pieza, aquí dice que la pieza a medir debe estar en reposo y a una temperatura de referencia a la cual se suponen acotados los planos, ¿sí? Entonces, creo que es un torno. Sí, creo que es un torno. Donde laboro, tenemos este tipo de máquinas. Entonces, este tipo de máquinas funcionan correctamente a cierta temperatura. Entonces, cuando afuera el calor es excesivo, adentro también. Y es cuando las máquinas comienzan a fallar y comienzan a presentar variaciones en los cortes. Sí, a lo mejor cuando estos cuartos los debemos de mantener fríos, ¿sí? Porque si se mantienen calientes, el equipo comienza a presentar variaciones en mediciones, a hacer mal los cortes. Ok. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna duda?
Por mi parte, un momento bien, profe. No, ninguna duda. Aquí sigo, muchachos, estoy buscando mi presentación, no sé dónde la dejé. Y ese perro que no se calla.
Ya la encontré. Repetir. Ok, ahí está la presentación. Los patrones meteorológicos, el que le mencionaba hace un momento, también son conocidos como estándares y estos son especificaciones pues ampliamente aceptadas y también son vistos como patrones de medidas. Aquí en las imágenes usted coloqué a la izquierda, son bloques patrón, son bloquecitos que tienen cierta medida. Todos traen una medida. Por ejemplo, este de la derecha dice 1 pulgada y es el que se utiliza para verificar, por ejemplo, el vernier que está en la foto de medio o el micrómetro que está en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, si yo mido con el vernier este bloque de 1 pulgada, en el vernier me debe de dar 1 pulgada, ¿sí? Lo mismo pasa con el micrómetro. Si con el micrómetro yo mido este bloque de 1 pulgada, en el vernier me debe de dar 1 pulgada, ¿ok? Entonces, si el vernier me da la medida que dice el bloque patrón, quiere decir que mi vernier está midiendo correctamente, ¿sí? Entonces, este bloque patrón es el patrón que utilicé para verificar mi vernier, ¿sí? Ahora, hay algunos patrones que se llaman patrones primarios y los patrones primarios son una norma que ha sido designada o ampliamente reconocida por tener las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor es aceptado sin referencia a otras normas de la misma cantidad. Por ejemplo, un patrón primario es el recipiente volumétrico de 20 litros. Utiliza un método gravimétrico y caracterizado. Y en la otra imagen tenemos una balanza de presión con caracterización muy detallada, que es un método adecuado, ¿sí? Entonces, los patrones primarios es el patrón principal, es el patrón hasta donde es el último patrón a donde debe de llegar mi trazabilidad, la trazabilidad del equipo que usé, ¿sí? El patrón secundario se define de la misma organización, indica que un patrón secundario es una norma cuyo valor es asignado por la comparación con un patrón primario de la misma cantidad. Se suele utilizar un patrón primario para calibrar los patrones secundarios. Por ejemplo, menciona un manómetro, un patrón calibrado contra la balanza de presión primaria, la balanza de presión que estaba en esta imagen, ¿sale? Entonces, con los patrones primarios voy a validar o a calibrar mis patrones secundarios, ¿sale? Ahora, esta es la trazabilidad en metrología. Se define como la capacidad de relacionar los resultados de las mediciones. ¿Dónde iba? De las mediciones individuales a estándares nacionales como los patrones primarios o internacionales a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones, ¿sí? A su lado izquierdo tenemos una balanza, una báscula, y luego tiene una flecha que dice que se calibra con una pesa, y dice patrón secundario. Y luego ese patrón secundario dice que se calibra con una pesa de nivel nacional, y luego esa pesa de nivel nacional se calibra con una pesa de nivel internacional y esa pesa se calibra con el patrón primario, ¿sí? El patrón primario es el último de la cadenita, ¿sale?
Ahora, por ejemplo, la balanza. ¿Quién ocupa las balanzas, las básculas? ¿Quién las va a ocupar? ¿Los laboratorios de industrias o el usuario? ¿Sí? El usuario final. Por ejemplo, nosotros, por ahí alguien me dijo que usaba básculas en su proceso. Entonces, quien usa estos equipos de medición serían de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes usan los patrones secundarios? Son los laboratorios secundarios. Estos laboratorios secundarios son los que vienen y calibran de manera externa mi báscula, ¿sí? Yo como empresa contrato a un laboratorio de calibración externa que se va a encargar de validarme mis productos, ¿sí? Y esos patrones que ellos usan se llaman patrones secundarios, ¿sale? Ahora, dice que esta pesa, que es un patrón secundario, dice que se calibra con una pesa de nivel nacional. ¿Quiénes ocupan? ¿Quiénes ocupan estas pesas? Bueno, pues los utilizan los institutos nacionales de metrología, ¿sí? ¿Qué van a hacer estos institutos nacionales de metrología? Son quienes certifican a los laboratorios secundarios que yo contraté para calibrar mis equipos que estoy usando en producción, ¿sí? Ahora, ese patrón nacional, esa pesita que está aquí, dice que se calibra con una pesa internacional. Por ejemplo, esa pesa internacional la van a tener los grupos regionales, que son otros laboratorios que le validan a los institutos nacionales, que le validan a los laboratorios secundarios, que le validan a los laboratorios de la industria, que es el usuario final, ¿sí? Y así hasta llegar al SI, al sistema internacional. No se pueden brincar, por ejemplo, que el SI quiera venir y calibrarme hasta mí, que soy un laboratorio, el usuario final, no, deben de seguir esa misma escalerita, ¿sale? Y así es como obtenemos la trazabilidad del equipo, ¿sí? Como sabemos, ya sabemos que mi equipo está bien, que mi vernier que estoy usando para medir está correcto.